Amén. Lo famoso suyo, Pastor Eliseo. Amén. Bendiciones. Buenas noches para todos, Dios les bendiga, qué bueno una vez más poder estar con todos mis hermanos venezolanos y de otros países que se van conectando, pastores, pastoras, miembros de iglesia, la verdad que es un privilegio poder compartir la palabra con ustedes y bueno, espero en esta noche que el Espíritu Santo me esté obrando a través de mi vida, tome el control de mi mente, mi corazón y que me dé una palabra que realmente sea un aliciente para el espíritu, un consuelo, un desafío y que bueno, que nos ayude a apasionarnos más por el Señor Jesús para servirlo como Él se merece. Sabemos que los tiempos se acortan, que el Señor viene pronto y tenemos que dar lo mejor de nosotros. Es como cualquier atleta que sabe que está llegando a la meta y deja todo lo que puede, entrega su vida con tal de alcanzar el objetivo. Así que bueno, que en este momento el Señor me use para justamente eso, incentivar a mis hermanos a que tomen una decisión nueva, una decisión fresca y que sigamos apasionados corriendo hasta la meta. Así que bueno, muchas gracias y vamos a comenzar en esta noche en Segunda de Timoteo 2:19. Segunda de Timoteo 2:19. Dice lo siguiente: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Voy a leerlo una vez más, siempre me gusta generalmente leer dos veces los versículos. Dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Para el Señor es muy fácil, ¿no? Reconocer quiénes son los suyos, porque como bien venimos aprendiendo o ya conocíamos, que todo se trata de Dios. Entonces, si todo se trata de Dios, significa que yo tengo adentro a Dios. Y justamente el objetivo de predicar el Evangelio es porque Dios quiere sentir paz, Dios quiere sentir alegría, Dios quiere sentirse placentero dentro de nosotros, porque para eso nos creó en un comienzo, para disfrutar de la creación a través de nosotros, pero por el degeneramiento que nosotros sabemos que ocasionó Lucero en la esencia de Dios, hizo que se introdujera el mal. Entonces Dios, para sentirse nuevamente pleno dentro de nosotros, hasta que se termina este tiempo que tenemos que convivir con la mamá, con la maldad, Él nos incita a evangelizar. O sea, todo lo que implica el Evangelio es lo que Dios necesita para tener paz, para tener alegría, para tener gozo. Entonces dice que el Señor conoce a los que son suyos. ¿Cuál es esta revelación de que el Señor conoce a los que son suyos? Y es muy fácil, realmente no hay mucho misterio. Él sabe que cuando enseña algo, los que son suyos realmente se preocupan por aprenderlo. Ese es el secreto por el cual el Señor sabe los que son suyos. ¿M? Cada vez que el Señor transmite algo para darnos crecimiento espiritual, el que realmente sabe que todo esto se trata de Dios y que con cada palabra que mete en su corazón lo va a hacer sentir más placentero, se esfuerza, se preocupa por entenderla con la mayor profundidad posible para dar los mayores resultados. Ahí en Proverbios 4:18, dice algo muy importante. Cada versículo en la Biblia trae una revelación tremenda para que nosotros podamos comprender más cómo realmente debemos funcionar los hijos de Dios. Pero en Proverbio 4:18 dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué trompiezan. Entonces, ¿cómo es la senda de los justos? Es como la luz de la aurora. Y esto ya lo hemos compartido nosotros. La luz de la aurora es cuando sale el sol. Ahora, el sol después que sale va en aumento, hora a hora, tiempo a tiempo, va en aumento hasta que llega el día perfecto, que son las 12 del mediodía.
Pero ¿qué pasa con el sol? El sol no entra y sale, entra y sale, entra y sale. El sol va constantemente en aumento, matando tinieblas. Entonces, esto especifica claramente cómo debería ser la verdadera vida del Hijo de Dios. Por eso Jesucristo, para Jesucristo era muy fácil identificar realmente cuáles iban a ser los discípulos que más resultados le iban a dar. Porque después que él daba un mensaje, después que transmitía un sermón, una prédica, y la mayoría de la gente se retiraba aunque entendiera o no entendiera lo que había dicho Jesucristo. Sin embargo, sus discípulos, los que realmente querían adquirir la personalidad de Jesucristo, ellos no se iban con una duda ni ninguna confusión. Ellos cuando no entendían algo, inmediatamente le consultaban, ¿qué quisiste decir? ¿Qué quisiste decir? Aunque en un montón de veces les costó recibir algunos rezongos del Señor Jesús, porque por el tiempo que ya tenían con Él, lo deberían saber. De todas maneras, aunque el Señor los rezongaba, igual les volvía a explicar. ¿Por qué? Por ese deseo que tenían en su corazón de no equivocarse, de seguir yendo hacia adelante, matando tinieblas. El tema es cuando nosotros no tenemos esa preocupación y de repente, sin entender lo que enseñó el pastor o el líder que está predicando, nos vamos para nuestra casa y eso nos puede traer después dudas, confusiones, sin darnos cuenta que en realidad puede poner en riesgo nuestra salvación. Entonces, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Por eso pongo tanto hincapié acerca de la meditación, porque si nosotros no meditamos y nos seguimos engañando y seguimos pasando los días y las semanas y los meses y no tenemos todos los días nuestro tiempo con Dios, aunque sea para meditar un versículo diario, es imposible crecer. Lo único que estamos haciendo es volvernos piezas de tropiezo para el reino de Dios, porque en algún momento todo eso que se nos enseñó, el Señor me va a pedir que lo ponga en práctica y cuando el líder, porque el Señor sabe si lo voy a poder hacer o no, pero el líder que se tomó el trabajo de educarnos, de hacernos crecer, cuando nos pida a nosotros, que quizás no tiene ese discernimiento para identificar cuánto le hemos creído, cuánto hemos aceptado de la palabra, cuánto la hemos guardado en el corazón, nos manda a hacer las cosas, no la podamos hacer, entonces vamos a hacer una piedra de tropiezo dentro del reino. Y eso no es bueno para ninguno, no es bueno para ninguno. Entonces el Señor conoce a los que son suyos. La Biblia dice que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Entonces, ¿qué creyente verdadero? Sabiendo que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él, y no se va a preocupar día a día para ver si la intensidad de luz que tiene adentro aumenta. Lo más lógico, por eso el diablo a veces tiene esa capacidad de engañarnos y de hacernos perder realmente el objetivo por el cual estamos en esta vida, y entonces nos capta la atención con el matrimonio, nos capta la atención con los hijos, nos capta la atención con el trabajo, el gimnasio, el estudio, el tener más dinero, las vacaciones, y nos saca realmente del objetivo principal por el cual en este momento nosotros estamos en esta vida. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ese es el objetivo principal de nosotros. Porque no solamente si nosotros, ¿qué pasa si nosotros no tenemos palabra? Si nosotros no tenemos palabra, no tenemos comunicación con el Padre Celestial, si nosotros no meditamos, aunque estemos 10 horas delante del Padre Celestial intentando orar y orar en lengua, no vamos a tener puntos de encuentro porque el Señor solamente se relaciona con su Hijo. Entonces, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Entonces, nosotros si realmente nos consideramos hijos de Dios y nuestra preocupación debería ser justamente eso, tratar de cada día matar nuevas tinieblas, ser como dice la Biblia, como es el justo, como la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Sin embargo, dice que el camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. ¿Por qué? Y porque no prestaron atención. Se sientan en los bancos, escuchan la palabra, se van con un conocimiento intelectual momentáneo, se pueden arrepentir, pueden recibir un milagro, pueden recibir una sanidad. Pero eso no quiere decir que el corazón haya sido transformado, que tengas una estatura mayor, que el Señor te pueda usar en otra dimensión.
Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado, porque Dios conoce a los que son suyos. Y entonces tenemos que tener también muchísima precaución porque hoy en día también el enemigo está engañando en las congregaciones con las habilidades que tienen a veces ciertos humanos, ¿eh? A veces los hombres, ¿eh? Y esas habilidades, esos talentos humanos que tienen, los confunden como si fueran dones espirituales. Ah, no, tiene un don para pintar la iglesia, tiene un don para colocar la alfombra, no tiene un don para hacer las cortinas. Pero eso no es un don, eso es un talento. Y lo que hace esa persona lo puede hacer cualquier otra persona del mundo. Hay gente en el mundo que puede tener un talento mayor que el que tiene, que el que está trabajando en la iglesia. Entonces no nos podemos dejar confundir y engañar, porque a veces se dan hasta cargos, ¿no? Por gente que tiene ese tipo de funciones dentro de la iglesia, del reino, pero todo eso no tiene ningún valor delante de Dios si no está fundamentado en una palabra, en una revelación divina, si no está siendo movilizado por el Espíritu. ¿Cuántas cosas el diablo hará día a día dentro de los templos, nosotros alabando a Dios y exaltando la obra que hizo, y esa persona en realidad no la hizo por la obra del Espíritu Santo, sino que la hizo por una influencia de Satanás, y nosotros por el desconocimiento, creemos que es una obra grande, que se merece ser bendecido, que se merece ser prosperado, pero en realidad cuando uno habla con la persona no tiene una sola palabra en función a lo que enseña la Biblia. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con esto. Porque bueno, el que tiene ojo espiritual, el que tiene ojo espiritual, puede ver realmente la intensidad de luz que tiene cada persona, porque justamente, ¿qué hace cada palabra? La palabra nos aumenta la intensidad de luz, nos hace más potente lumínicamente. Entonces, el que tiene ojo espiritual, como Pablo, que podía ver la fe de la gente, o Pedro, que también podía ver la fe, entonces, ¿qué es ver la fe? Ver la fe significa que ve que tiene luz, que tiene luz para en ese momento manifestar el milagro de Dios. Pero cuando nosotros no tenemos esa luz, no tenemos esa visión espiritual, ¿y cuál es la referencia que nos da el Señor Jesús para que no seamos engañados? Y las obras, por sus frutos los conoceréis. Pero cuando Jesucristo está hablando de frutos, no está hablando de frutos terrenales, está hablando de frutos espirituales. Vemos cuando Jesucristo se sale del templo, ¿no? Cuando Jesucristo se sale del templo y los discípulos en el camino lo paran, le dice, Señor, ¿viste ese templo? Dice, sí, pero acá no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. O sea, no hay nada en el templo que uno pueda hacer que agrade a Dios cuando no está detrás, la palabra de Dios incentivando a esa persona para hablar, para obrar de una forma espiritual. Entonces no va a quedar piedra sobre piedra, o sea, el que pintó, el que puso la alfombra, el que hizo la electricidad, o no sé, o compró las sillas, o hizo el púlpito, porque a veces uno, tú hizo el púlpito, o sembró el púlpito, sí, pero ¿qué importa si sembró el púlpito si no tiene relación con Dios? No es un ser espiritual. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado porque lo que más destaca a Jesucristo en los últimos tiempos es el engaño, la cantidad de falsos cristos que van a aparecer en el mundo y los engaños que van a hacer sobre la gente. Entonces, nosotros no nos podemos dejar engañar por las obras, por los frutos de la carne. Nosotros tenemos que evaluar en cada persona cuál realmente son los frutos espirituales que a mí me muestra que lo que está haciendo realmente tiene un fruto eterno, es favorable para el reino de Dios, hay una prosperidad para el espíritu. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado ahora. Porque, a ver, presten atención porque esto es muy importante. El diablo, el diablo puede hacer cualquier cosa para engañarnos. Cualquier cosa. La Biblia dice que se disfraza como ángel de luz. Pero hay algo que el diablo no va a poder hacer nunca, y ahí es donde es el destacado para que nosotros velemos, velemos. El diablo nunca va a tener el carácter de Jesucristo, porque el diablo es totalmente opuesto a Dios. Por eso el Señor pone hincapié, por sus frutos los conoceréis, porque el diablo nunca va a tener la personalidad del Señor Jesús. Ahí es donde nosotros podemos identificar realmente es o no es de Dios. Entonces, miren lo que dice Segunda de Corintios 11:13. Porque estos son falsos apóstoles,
obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a qué? A sus obras. Cuyo fin va a ser conforme a sus obras. ¿Por qué? Porque aparentaron, se hicieron reconocer como apóstoles. Podemos ver que de repente como apóstoles pueden echar demonios, pueden sanar enfermos, pueden hacer milagros, pueden hasta profetizar, pero nada de eso lo hacen en función de la obra del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo. Por eso van a recibir conforme a sus obras, conforme a sus obras. ¿Por qué? Porque se disfrazan de ángeles de luz, así como se disfraza Satanás. Tenemos acá un pasaje que es sumamente importante, el Mateo 7, 7:21. Mire, mire lo que dice Mateo 7:21. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino cuál, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces tenemos que tener cuidado y no dejarnos llevar por impactos donde vemos que alguien echa demonios, que vayas diciéndolo como tiene que ser. En realidad todos los hijos de Dios deberíamos echar demonios. Por eso el diablo se disfraza como de ángel de luz porque sabe dónde puede llegar a engañar más, porque es una función o es una obligación, porque esta es la señal de que nosotros hemos creído en Jesucristo. En mi nombre echarán fuera demonios. Por eso es preocupante si usted está escuchando mensaje tras mensaje, que usted tiene que echar fuera demonios y usted no lo está haciendo, porque es una desobediencia grave a la voluntad del Padre, porque Jesucristo llamó especialmente a sus discípulos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para echarlos fuera y para sanar de toda enfermedad y de toda dolencia. Así que todo creyente que no echa fuera demonios está corriendo un riesgo, porque esto no es para pastores, ni profetas, ni para evangelistas. Esto es para el que cree. Llega un momento que el cristiano tiene que saber autoliberarse. No puede ser que por un dolor de barriga llame al pastor, por un dolor de cabeza llame al pastor y por y pastor ore por mi hijo. No, no. Llega un momento que el creyente, de acuerdo al tiempo que tiene dentro de la iglesia, debería estar en la condición de reprender los demonios y los demonios tienen que salir porque tienen que obedecer, porque esa es la señal realmente. Nosotros vemos cuando vienen los 70, vienen regocijados. ¿Y qué le dicen a Jesús? Señor, hasta aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Y qué le dijo Jesús? No os regocijéis porque los demonios se os sujetan, porque eso es normal en un hijo de Dios. Los demonios se tienen que sujetar. Regocijaos que vuestros nombres están escritos en los cielos. Están escritos en el primer cielo para que los demonios te obedezcan, están escritos en el segundo cielo para que puedas controlar las potestades superiores, puedas luchar contra el reino donde se mueven los ángeles, y estás anotado en el tercer cielo, ¿no? Donde vas a ir a vivir la eternidad. Entonces, por eso el diablo astutamente se disfraza como ángel de luz. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué significa nunca os conocí? Y no tienen nada de la personalidad mía, no tienen nada para estar en comunión con mi Padre. Entonces, vuelvo a lo que le dije en el principio. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que estar mirando para no ser engañados? Y más en este tiempo, donde la Biblia dice que van a ser grandes milagros y señales y prodigios mentirosos, porque Jesucristo nos viene alertando de todo. Y por ahí el Mateo 24 dice, ya os lo he dicho antes, ya os lo he dicho antes. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con esto nosotros. Porque esto se trata de, primero que nada, hacer la voluntad del Padre. Y acá también, ya metiendo otro bocadillo,
aquel que todavía no es consciente realmente y que hay un Padre en los cielos, porque miren que hay muchísimos dentro de las iglesias que tienen una relación con Jesús, pero no tienen una relación con el Padre, ¿eh? Y nuestra relación debe ser con el Padre. Jesucristo vino a enseñarnos a tener una relación con el Padre. Él es el intermediario. Él es el que nosotros debemos tener adentro de nuestro corazón para que el Padre se pueda relacionar con nosotros. Pero hay gente que pasa días sin entender que nuestra relación es con el Padre. Y aparte, como venimos aprendiendo, que todo lo que no está en el corazón es ficticio, es falso, es hueco. Si usted no cree realmente que Dios es su Padre, entonces nunca va a poder hacer la voluntad de Él. Nunca. Nosotros no estamos acá para hacer... Jesucristo nunca dijo que hagamos su voluntad. Él siempre nos indicó a hacer la voluntad del Padre. Lo que Él dijo que es, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, el contacto con el Padre, el medio con el Padre, es el Señor Jesucristo. ¿Qué significa? Tener su personalidad. Él es el prototipo al cual nosotros debemos imitar en todo. Pero esto se trata de una relación con el Padre. Entonces, acá tenemos varios puntos, para que no seamos engañados. Primero ver, en realidad, primero ver si la persona cuando habla con nosotros habla de Dios como un Padre verdadero, como convencido realmente que ya no es Dios para él, porque en realidad ya no debería ser Dios para nosotros, sino que ya debería ser un Padre. Nosotros solamente lo tenemos que tomar como Dios desde el aspecto que Él nos manda que lo amemos con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma y con toda la fuerza. Porque ahí sí yo tengo que amar a Dios en toda su plenitud. Lo que me está diciendo con eso el Señor, que tengo que amar su esencia mala tanto como su esencia buena. Es más, el Señor quiere que me enfoque más en la esencia mala, porque Él quiere que le manifieste a mi amor al prójimo, por supuesto, a los hermanos. Pero el objetivo ahora es el prójimo, después que ya soy parte de la familia. El objetivo es amar al prójimo, como me amo yo mismo. ¿Qué significa? Amar esa parte mala de parte de Dios que todavía no tiene el conocimiento de la verdad y esa gente no se ha hecho integrante de la familia. Entonces son cosas que no las podemos tomar en vano, no las podemos tomar en vano. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es el resultado? Si no hemos hecho esto, es más, cuando uno sabe realmente que tiene una relación con el Padre, qué es lo que revela realmente que tiene una relación con el Padre y que sabe que cuando se levanta a la mañana pide el pan de cada día. Ese es el que realmente sabe, está convencido que el Padre es el Padre celestial y que todo se lo debe pedir a Él para durante el día hacer las obras que le agradan. Todo creyente que no se levanta en la mañana, tiene su tiempo de oración y le pide especialmente al Padre el pan de cada día y todavía está engañado porque el pan del Padre es la obra perfecta de Él para que nosotros podamos alcanzar la salvación. Entonces, cada vez que nosotros no le pedimos el pan al Padre, estamos corriendo el riesgo de pasar todo el día, o mejor dicho, vamos a pasar todo el día fuera de su voluntad. ¿Qué es estar fuera de su voluntad? Y hacer la voluntad del diablo. Hacer la voluntad del diablo, porque hay dos voluntades, o hace la de Dios o hace la del diablo, no hay tres voluntades. Entonces, el hecho de que un creyente todavía no esté convencido que tiene que pedirle a Dios el pan de cada día, está todavía en una situación crítica, crítica. ¿Y qué dice Jesús? No os conozco, no os conozco. Entonces, volvemos a Timoteo 2:19, dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, los conoce, claro que los conoce, por la transformación interna que van llevando adentro los creyentes. Cada palabra nueva que va asimilando cada creyente, y el Padre lo conoce más, lo identifica más. Entonces dice, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Qué dice Pablo? Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, ¿qué significa? Pablo le está diciendo a los creyentes que están dentro de la iglesia y conocen la palabra y no la están obedeciendo, que la están ignorando o solamente se quedan con el engaño de que la escucharon y no se preocupan por meditarla hasta que esa palabra se le haga una nueva luz dentro de su espíritu y están corriendo un riesgo de perder la salvación. A ver, tenemos que identificar bien la diferencia entre el pecador y el inicuo. ¿El pecador quién es? El pecador es todo aquel
que no conoce, que está agrediendo las leyes de Dios. Entonces, por más que no la conozca, como siempre, un ejemplo que siempre damos, un vaso de veneno, un vaso de veneno. Si el vaso dice veneno, y me lo tomo y me voy a morir, lógico que me voy a morir. Ahora, si el vaso no dice nada, no dice veneno, y me lo tomo, me voy a morir igual. No, no porque el vaso diga que es veneno o no es veneno, no me voy a morir. Entonces, conozca la palabra o no conozca la palabra va a hacer efecto en nuestras vidas, porque debería ser nuestra responsabilidad primera y conocer la palabra de Dios. Desde el momento que tenemos intelecto, raciocinio, y pensamos y analizamos, deberíamos saber cómo funciona este cuerpo y por qué estoy en este mundo y para qué y a dónde me voy después que salga de este mundo. Entonces, lo más lógico que la gente se inquiete y quiera conocer a ver por qué está, por qué existe. Entonces, el pecador justamente es aquel que realmente no conoce la palabra de Dios y bueno, la desobedece, entonces está en contra de Dios y si viene Jesucristo y tiene que ir al infierno. Ahora, el inicuo, el impío, es aquel que conociendo la palabra de Dios, igual la desobedece, la ignora, no le hace caso, ¿eh? Entonces que va acumulando condenación, acumulando condenación. Entonces, Pablo, para poder nosotros identificar realmente quiénes son los verdaderos y los falsos, porque, a ver, el tema es que están todos metidos en la casa, ¿eh? No, no es que están afuera, no, no. El impío está metido dentro del reino. El impío puede dormir con nosotros, puede comer con nosotros, convive con nosotros. Entonces Pablo va a dar una pauta acá para que nosotros podamos identificar cuál es el verdadero y cuál es el falso. Dice en segunda de Timoteo 2:20, pero en una casa, pero en una casa grande, grande porque los alberga a todos, los alberga a todos. No solamente hay utensilios de oro y de plata, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. Entonces, acá está la clave para que nosotros velemos, porque en realidad pienso yo que cualquiera en su casa puede identificar cuál utensilio es de oro o plata y cuál es de barro o hojarasca. Yo creo que cualquiera a simple vista de ojo humano y lo identifica. Si no, tendría que tener un problema grave. Pero esto no solamente nosotros lo tenemos que identificar en el mundo terrenal, sino que si nosotros tenemos conexión con el Padre Celestial y nosotros podemos identificar el utensilio de oro, el utensilio de plata, el utensilio de barro o el de hojarasca de madera o de barro. En otra parte de la Biblia dice hojarasca. Y más adelante vamos a ver que los discípulos los podían identificar, porque los discípulos le dijeron al Señor si quería que arrancara la cizaña. Entonces los discípulos pudieron ver que no eran de oro y de plata, por eso querían arrancarlos. Entonces, ¿qué particularidad tiene el oro y la plata? Que es duradero, es duradero. Son metales preciosos, tienen un valor especial, son cotizados, son deseados, y son duraderos. Sin embargo, la madera, como acá dice Pablo, y el barro son perecederos, son perecederos, son momentáneos, pero tienden a desaparecer o a desintegrarse. Entonces, ¿qué es lo que determina la diferencia? ¿Cuál es la particularidad que determina la diferencia? Y cuando pasa por el fuego, cuando pasa por el fuego, nos ayuda a identificar qué pasa si es de metal o si es de madera. Sabemos que la situación de cuando cae algo en el fuego de metal es una y cuando cae algo de madera es otra completamente diferente. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere Pablo con esto? Y que las pruebas en nuestras vidas son inevitables para todos, inevitables para todos. Las pruebas son inevitables para todos. El tema es el resultado que nosotros demos ante esa prueba. Ahora, ¿qué es lo que me va a ayudar a mí en la prueba para superarla?
Y justamente el haber aprendido lo que el Señor me quiso enseñar. Eso es lo que pasa con cualquier estudiante en la escuela, en el liceo, en la facultad o donde vaya. ¿Eh? La prueba es lo que demuestra la responsabilidad, el valor que le dio a lo que le estaba enseñando el maestro. Si realmente lo asimiló, lo tomó seriamente, o lo ignoró, o se burló, o no le dio caso directamente. Entonces, tenemos que tener cuidado porque todos, a ver, todos vamos a pasar por las pruebas. Y una vez más digo, la prueba final se basa en el conocimiento que los creyentes tienen de Apocalipsis. Tenemos que tener mucho cuidado de no confiarnos en lo que nosotros aprendimos de Génesis hasta Judas. No nos podemos confiar, porque la prueba final es sobre lo que va a pasar en Apocalipsis. Por eso las vírgenes prudentes, no solo tenían aceite para el día a día en las lámparas, sino que ya tenían aceite en las tinajas. O sea, no solamente conocían el presente, sino que conocían muy bien lo que iba a venir a futuro. Eso significa el aceite en las tinajas, estar preparadas para resistir el futuro. Entonces a mí me preocupa la gente que, porque el Señor ya está dando muchísimas pautas para que nosotros despertemos y velemos y tengamos muchísimo cuidado, porque nosotros sabemos muy bien la confusión que hay hoy a nivel eclesiástico, con el hecho de que va a haber un rapto secreto, un rapto secreto. Entonces el aceite en la tinaja, ¿para qué lo quiero? ¿Para qué quiero saber el futuro si supuestamente yo me voy y los demás se quedan con el anticristo? ¿Para qué el Señor me dice en Apocalipsis, apenas empieza el libro, bienaventurados los que leen y oyen las palabras de estas profecías y la guardan porque el tiempo está cerca? Y en el y terminando Apocalipsis, en el capítulo 22, vuelve a repetir lo mismo, bienaventurado el que lee las palabras de esta profecía. ¿Y por qué el Señor pone tanto hincapié en el 22, de que ni agreguemos ni saquemos? ¿Qué pasó con las vírgenes prudentes? Tenían el aceite exacto, no les sobraba ni una gota, porque cuando las imprudentes le pidieron aceite, le dijeron, no, 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 lo que tenemos a nosotros nos alcanza justito para recibir al esposo, no te podemos dar ni una gota. Sabían con precisión lo que iba a pasar. Entonces, si el Señor dice que no podemos ni agregar ni sacar, es porque el Señor va a poner la prueba final enfocada en el conocimiento que nosotros tenemos del libro de Apocalipsis. Entonces, yo no quiero a mí que me cuenten la película, yo quiero vivirla yo. Yo quiero ser responsable de mi vida porque de esto va a depender mi eternidad. Entonces, yo tengo que pasar tiempo con el Señor, porque si yo soy su hijo, el Señor no me va a dejar ser engañado. ¿Qué padre hay en el mundo que si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? Entonces, ¿cómo el Señor, viendo que uno está desesperado por obedecer lo que Jesucristo mandó, porque para eso está Mateo 24, el tronco para no confundirnos de las cosas que van a pasar, y el Señor dice, ya lo he dicho antes? ¿Qué significa eso? Ustedes deberían haber velado para que no sean engañados, porque si Dios no acorta los tiempos, nadie sería salvo, sino por causa de los escogidos que Él escogió. Entonces, hermano, tenemos que tener muchísimo cuidado y no dormirnos, porque todo esto que está pasando, está anunciando que Jesucristo viene, somos la última generación y no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Nosotros lo vamos a tener que vivir y vamos a tener que estar preparados. Entonces, si así te dicen que te vas a ir, y no te están preparando, no te están poniendo las semillas que necesitas tener en tu corazón para que dé los frutos a tiempo, para que no te engañe el enemigo, ¿y cómo vas a hacer con tu vida? Entonces, te invito a que tomes una decisión radical, porque aparte, si somos hijos de Dios, ¿qué estamos buscando los hijos de Dios? Ser bienaventurados. Y si el Señor le dice a usted que hay una bienaventuranza cuando lee el libro de Apocalipsis, ¿y cómo no lo va a leer? A ver, yo no me quiero perder ninguna bienaventuranza que el Señor me ofrece para ser más bendecido en la eternidad. A ver, estamos hablando de lo que yo hago ahora tiene eco en la eternidad. Entonces me tengo que esforzar, de prepararme para que mi eternidad sea bendecida. Tengo que preocuparme por los galardones eternos. Ese debería ser. Por eso el Señor dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Tenemos que tener puestos los ojos en el cielo. Ya tenemos que cortar radicalmente con el mundo, porque el que se hace amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios,
enemigo de Dios. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado. Entonces, Mateo 13:24 dice lo siguiente, Mateo 13:24 dice lo siguiente, les refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿Mm? Acá está tremendamente claro. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿Mm? ¿Quién es el campo? El campo somos todos nosotros los seres humanos, ¿eh? Que fuimos hechos del polvo de la tierra. Esto creo que ya se los había dicho, ¿eh? Cuando el Señor se refiere a tierra, se refiere a un hombre individual. Cuando el Señor se refiere a campo, se refiere a un grupo de personas, ¿eh? Como dice que el Señor sembró buena semilla en su campo, porque el campo del Señor es la iglesia. La gente de afuera no escucha la palabra de Dios, normalmente tiene que acercarse a un hijo de Dios para poder recibir la palabra. Y cuando habla del mundo, habla de toda la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo, no está hablando del pajarito y el árbol y la luna, sino que está hablando de los seres humanos. Nos amó de tal manera que entregó a su Hijo para que nosotros podamos recibir la salvación. Entonces, el Señor sembró buena semilla en su campo. O sea, ¿qué significa esto? El Señor predicó. Entonces tenemos que tener mucho cuidado también en el valor que nosotros le estamos dando a nuestro pastor, a nuestra autoridad espiritual que nos están guiando por el camino de la vida. Tratar de prestar muchísima atención y tomar seriamente lo que nos dice, y porque eso va a determinar nuestra salvación. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Eh, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré la iglesia. ¿Después de qué? Después de que encontró en Jesús al Hijo de Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, acá es muy importante que haya reconocido a Jesucristo como el Hijo de Dios, pero lo otro más importante es que entendió que había un Padre en los cielos. ¿Eh? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Acá lo importante, por eso volvemos a lo mismo, al principio. Acá lo importante para que uno pueda ser parte de la iglesia es entender primero que todo que hay un Padre en los cielos, que hay un solo Creador y que todo se trata de ese Creador y que nosotros necesitamos a Jesucristo para hacer de ese Creador una persona feliz. Ahora el Señor depende de nuestra actitud. Por eso nos impulsa a orar, por eso nos impulsa a meditar, por eso nos impulsa a hacer buenas obras, porque son todas las cosas que le van a transmitir a Él felicidad. Nosotros deberíamos hacer que ese que está sentado ahora en el trono, que no se puede identificar, lo podamos hacer manifestar con amor. Eso es lo que más desea el que está sentado ahora en el trono, que lo podamos hacer manifestar en amor, porque Dios en su esencia decidió ser amor, como venimos viendo, que separó lo blanco de lo negro, separó la luz de las tinieblas. ¿Por qué? Porque Él en su esencia total decidió ser lo bueno. Entonces, ¿qué me está diciendo el Señor? Nosotros funcionamos por semillas, semillas. Y nosotros deberíamos desear que todos los días caiga una semillita nueva. Deberíamos ser, como dice la Biblia, como ese mercader que anda buscando nuevas perlas. Ese debería ser el objetivo prácticamente único que nosotros deberíamos tener, porque cuando nosotros estamos buscando el objetivo único de tener perlas en el corazón, después el Señor, de acuerdo a las perlas que tenemos, es que nos va a poder usar. Porque el Señor nos da el pan, pero ese pan ¿de dónde viene? Y ese pan surge de la meditación que nosotros tenemos de la palabra. El Señor no me puede pedir a mí que haga algo que yo no lo creo, que no lo tengo en el corazón. Por eso somos autodependientes de todo lo que nosotros tenemos en el corazón. Entonces, si no ponemos semillitas para que podamos dar los frutos del reino, ¿y cómo el Señor nos va a usar? ¿Cómo el Señor? El Señor está limitado en la obra con cada uno de nosotros de acuerdo a la meditación que tenemos de la palabra. Entonces, cuanto más palabra tenemos nosotros en el corazón, mayor es nuestro espectro de evangelismo, mayor es nuestro espectro para salvar, para sanar, para liberar, principalmente para salvar, principalmente para salvar. Entonces, esto revela una vez más que somos seres programables, programables y totalmente responsables de qué semilla es la que queremos dejar que entre en nuestro corazón. Solamente hay dos programadores, solamente hay dos programadores, Dios o el diablo. Dios en este momento, a través de su Hijo Jesucristo, para programarnos para el bien, o el diablo para programarnos para el mal. Pero solamente hay dos programadores
y vivimos por las semillas que entran en nuestro corazón. Por eso el Señor salió a sembrar buena semilla. ¿M? Y cuando hay un pastor ungido, realmente llamado por el Señor, y normalmente siempre te va a dar buenas semillas, buenas semillas. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esto. Dice Mateo 13:25. Mateo 13:25. Dice lo siguiente. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Este versículo es tremendo, la revelación que nos trae. Este versículo es tremendo porque cierra perfectamente lo que nos enseña el primer mandamiento de todos. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿M? Entonces, el principal mandamiento es amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Ahora, realmente ese principal mandamiento sería ilógico si algo no hubiese pasado con la esencia de Dios. Porque si Dios uno es, y Dios es amor, y Dios me programa solamente Él, ¿qué necesidad tiene Dios de pedirme a mí que lo ame? Automáticamente lo tengo que amar si solamente recibí la semilla de Él. Ahora, si el Señor me está diciendo que lo tengo que amar con todo el corazón, la mente y el alma y la fuerza, quiere decir que tengo semillas, estoy dando frutos en mí que están en discordionía con lo que Él quiere que yo haga. Están en disputas con lo que realmente Él desea de mí. Y acá lo revela, acá lo revela. Mientras los hombres dormían, vino su enemigo, uno solo. El enemigo de Dios es uno solo. Lo que pasa es que ese enemigo se diversifica en todos aquellos que les prestan el oído. ¿Eh? ¿Para qué? Para que entre, le tome el corazón y se haga dueño de cada una de las vidas. Eso fue lo que pasó con una tercera parte de los ángeles y eso fue lo que pasó con Adán. ¿Por qué cayó Adán? Lo hemos estudiado. No meditó en lo que Dios le enseñó, no meditó en lo que Dios le dijo que tenía que hacer. Entonces, Eva estaba desprovista. Ya lo vimos, que Eva representa el alma y Adán representa el espíritu. Entonces, para el diablo fue fácil tentarla. ¿Eh? Captarle el oído y después captarle los demás sentidos. Entonces, hay un solo enemigo, ¿eh? Que Pablo también nos revela. No es lucha contra carne y sangre, es contra principado, potestad. Esto todo lo hemos visto de los demonios, pero todos ellos salen de uno solo, todos ellos tienen la personalidad de Satanás. ¿Mm? Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. ¿Qué significa dormir? Y no meditaron. Gente que de repente escucha el mensaje, ¿eh? No lo comprende completamente y se va para su casa, ¿eh? Mientras que los discípulos, cuando no entendían algo, es más, una de las preguntas que hacen los discípulos cuando escuchan lo de la cizaña, cuando le hacen la pregunta, dicen, ¿qué significa la cizaña del campo? A ver, los discípulos después pueden leerlo, los discípulos no se acercan a Jesús y le dicen, ¿qué significa la parábola del trigo y la cizaña? No. Ellos fueron directamente a preguntarle, ¿qué significa la cizaña del campo? Por eso el Señor les explica que el que la sembró es el enemigo y los que se dejaron sembrar las semillas son los hijos del diablo. Entonces tenemos que tener cuidado, porque así debe ser un verdadero discípulo. No nos podemos quedar con una duda de algo que Dios nos quiere enseñar, porque mañana lo podemos necesitar para enfrentar una prueba, para enfrentar una tentación. Entonces nosotros tenemos que velar y orar, pero estos se durmieron, se durmieron. Ahora, lo que veníamos hablando, los discípulos pudieron identificar la cizaña. Y esto también ya lo hemos compartido.
Y que es sumamente peligroso, hermano, sumamente peligroso. La gente en la iglesia que es intermitente, que es intermitente. Intermitente no tiene la personalidad de Dios. Intermitentes justamente son los que más nos engañan. ¿M? Pero son tremendas piedras de tropiezo. Porque imagínese un soldado que hoy vigila y mañana tiene que vigilar y no está en el puesto de vigilancia. ¿Cuánta gente puede morir? ¿Cuánta gente puede morir por tu oración intermitente? ¿Cuánta gente puede morir porque hay palabras que ya las tendrías que tener convertidas en luz y todavía están en tu corazón como tinieblas? Por eso el Señor dice que nos da autoridad sobre toda fuerza del enemigo, especialmente sobre quién, sobre serpientes y escorpiones. ¿Eh? ¿A qué se refiere el Señor con serpientes y escorpiones? Y se refiere a la gente que son como los fariseos, como los saduceos y los escribas. ¿A quién le decía el Señor serpiente, generación de víboras? ¿Por qué? Porque cuando obran individualmente, y son como serpientes, porque nos piden a nosotros que hagamos cosas que ellos no las pueden vivir porque no las tienen reveladas en el corazón. Y eso es como una palabra ociosa, es como una palabra muerta. Pedirme a mí que haga algo sin la influencia del Espíritu Santo es ponerme una carga pesada. Por eso dice que ponen cargas pesadas que ni ellos mismos quieren llevar. Entonces tenemos que tener cuidado, ¿eh? Porque el Señor lo está diciendo, que hay gente así en el ámbito en el que nos movemos, están en la casa, es gente que está en la casa, que son como serpientes y escorpiones. ¿Por qué? Y porque actúan como serpientes, pero son ministerios que son escorpiones, matan a la gente, matan a la gente. Por eso el Señor dice, aparte, cuando nosotros vemos el pasaje, dice, ¿qué padre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Y si le pide un pescado, le va a dar una serpiente. Y si le pide un huevo, le va a dar un escorpión. ¿Por qué? Y porque no funcionaron por el lado del padre. Cuando es por el lado del padre, el padre te da el pan te va a hacer que vayas a querer ganar almas, por eso pide el pescado. Y el huevo, ¿qué? El huevo identifica al desarrollo de un ministerio. Sin embargo, cuando no tenemos esa relación con nuestro padre, andamos tirando piedras. Cuando tiramos piedras, hacemos gente como serpientes y después se levantan ministerios como escorpiones. Entonces, por eso el Señor dice: doy autoridad sobre serpientes y escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo y nada les hará daño. Entonces, nosotros con la semilla, con el buen fruto, podemos bloquear el trabajo de estos falsos cristos que realmente son de tormento. Y esa gente está metida en la iglesia, convive con nosotros. Por eso tenemos que orar y velar. Entonces, espero estar siendo claro en esta noche. Entonces, el tema acá son las pruebas. Las pruebas son las que van a revelar si nosotros realmente somos de oro, plata, barro o madera. Las pruebas. Cuando el Señor, como dice también la parábola del sembrador, ahí podemos encontrar todo, porque esa parábola es tremenda, porque dice que había una que estaba llena de pedregales. ¿Y por qué eran los pedregales? ¿Por qué no pudieron sobrepasar los pedregales? Y por causa de la palabra. Cuando viene la persecución, dice, por causa de la palabra, cuando el Señor nos empieza a exigir a nosotros lo que ya deberíamos estar preparados para hacer, entonces no lo podemos hacer porque no recibimos la palabra como la teníamos que recibir. La confrontamos, la desafiamos, la desechamos, la ignoramos. Entonces no pudo dar los frutos. Y después lo otro dice como los espinos, los afanes de la vida, ¿no? La vanagloria. Entonces tenemos que tener cuidado porque todo eso hace de que esas personas se vuelvan como cizaña, como cizaña. Entonces, lo que va a revelar el hecho de que sean de oro, plata, o de barro o madera, van a ser las pruebas y van a ser las tentaciones que va a poner el enemigo. Las pruebas por causa de la palabra y las tentaciones por todos los ofrecimientos que nos da el diablo para sacarnos de la voluntad de Dios. Entonces dice, pero en una casa, segunda de Timoteo 2:20, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. Entonces, todo lo que se haga en función al oro y a la plata
significa que es una obra que gratificó al Padre. Lo representamos en la tierra. ¿Eh? Como dijo Jesucristo, Padre, yo te he glorificado en la tierra. Entonces, la idea es que cada uno de nosotros glorifiquemos a nuestro Padre Celestial en la tierra. Entonces, esas obras, cuando lo glorificamos al Padre, porque, y también hemos aprendido que depende en la profundidad de nuestra meditación, va a ser con la fe que vamos a poder actuar. Entonces, aquellos que realmente profundizaron y pudieron glorificar al Padre en todo su esplendor, sus obras son como de oro. Hay otros que también lo glorifican, pero no a la estatura de hacer la obra tal cual como el Padre quería. O sea, capaz que el Señor siempre lo vemos con las sanidades. Capaz que el Señor este, te quiso sanar a través de la fe y tu fe no te dio para sanarte completamente y por más que te ministraron y pudiste por la fe del pastor recibir el milagro, capaz que te tomaste la pastillita, te diste la inyección y un montón de cosas. Entonces, pero bueno, está, glorificaste al Padre, pero lo glorificás en cierta medida. Ahora, lo interesante, y esto es lo lindo, que la Biblia habla de la Nueva Jerusalén, que la Nueva Jerusalén está hecha completamente de oro, esa Jerusalén que va a descender del cielo. ¿Y cómo se construyó esa Nueva Jerusalén? Esa Jerusalén se construyó con todas las obras que nosotros hicimos perfectas en la cual nosotros glorificamos al Padre Celestial. Entonces, cuando nosotros estemos en esa, o sea, no todos van a entrar en la Nueva Jerusalén. Hay gente que van a vivir en las naciones. En Jerusalén van a vivir todos aquellos que fueron instrumento de Dios para hacer obras como de oro. Esto es lo que nosotros tenemos que prestar atención. No quiere decir que las obras de plata sean malas, pero no van a estar viviendo en la gran ciudad de Jerusalén, donde va a habitar el Señor con su Padre. Los otros van a vivir en las naciones. Entonces la Jerusalén está hecha toda de oro. Son con las obras perfectas en las cuales se manifestó al Padre Celestial en todo su esplendor. Entonces lo interesante va a ser que porque igual todos vamos a poder entrar a la nueva Jerusalén, esa de oro. Aunque hayamos tenido obras de plata, podemos entrar, pero no vamos a poder habitar ahí. Lo interesante que en la nueva Jerusalén cada obra que nosotros vamos a ver ahí está identificada con la obra de un hijo de Dios que hizo las cosas que agradó al Padre Celestial. O sea, si vemos un escalón, ese escalón representa a alguien. Si vemos una ventana, esa ventana representa a alguien. Si vemos una piedra puesta en una casa o si vemos una calle, cada pedacito de la Nueva Jerusalén hecha completamente de oro, tiene el sello de un hijo de Dios, tiene el nombre de un hijo de Dios. Eso es lo maravilloso. Entonces, hay obras que son hechas de oro y de plata, pero hay otras que son de barro y de madera. Entonces, ¿qué significa porque dice que las obras hechas de barro y de madera son obras viles? ¿Y qué significa que una persona es vil? Es que actúa con gran maldad, de modo bajo y despreciable y sin escrúpulo alguno. Eso significa una persona vil. Entonces tenemos que tener cuidado porque está hablando de gente que está en la casa y procede de esta manera. Por eso otra vez pongo hincapié, si su vida todavía es intermitente, tiene que tener muchísimo cuidado, porque esa es una obra que está fundamentada en madera y en barro. Esa obra, cuando el Señor la pruebe, no va a poder pasar la prueba. Y lo tremendo de esto, que nosotros no podemos tomar en vano la palabra de Dios, esto es lo peligroso, es que el Señor nos respeta el libre albedrío. El Señor nos dio un libre albedrío y el Señor respeta nuestro libre albedrío. Eso queda bien claro. Pero después que nosotros hemos decidido sobre nuestro libre albedrío, si queremos ser buenos o malos, el Señor, de acuerdo a la decisión que nosotros tomamos, Él nos usa para llevar adelante su obra. Por eso es tan peligroso y tan importante que estemos analizando día a día si nuestra vida está funcionando acorde a lo que establece la palabra de Dios. Es fundamental. No podemos descuidarnos un instante. Tenemos que estar orando y velando si cada
cada proceder que nosotros tenemos, cada gesto, cada costumbre, cada palabra que decimos, está en función a la voluntad de Dios, porque el diablo nos puede engañar, nos puede sacar de la voluntad de Dios, ¿eh? Como estos que porque echaban demonios y porque les dicen, Señor, en tu nombre echamos demonios y sanamos enfermos, pero yo apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Entonces tenemos que tener cuidado, porque el Señor utiliza, y por eso permite que el barro quede en la casa, porque el Señor utiliza a los de madera y barro para darle crecimiento a los que son de oro y de plata. ¿M? Esto es lo más peligroso que puede pasar. Y lo vemos con la vida del Señor Jesús y con la vida de Judas Iscariote. Ya el Señor ya sabía que Judas es un corazón, porque el Señor, por eso habla de los predestinados antes de la fundación del mundo. Eso no quiere decir que el Señor no hizo lo imposible por salvar a Judas, porque le llegó a dar el pan mojado, y eso significa que las últimas palabras que el Señor le dio a Judas, se la dio con lágrimas en sus ojos, queriendo salvarlo, pero ya Judas había decidido entregarle su corazón a Satanás, porque vivía dentro de la iglesia, dentro de la casa, con un pecado, con un pecado. Judas robaba de la bolsa, por eso es tan peligroso cuando un creyente sabe que está practicando un pecado y no se arrepiente, porque ese va a ser el puntapié para que le des la pauta al Señor para que te use en la obra mala. ¿M? Entonces el Señor usó a Judas como madera, ¿m? Termina en el fuego incinerado, y al Señor Jesús, pasado por el fuego, pero de una forma tan tremenda que mostró el mayor esplendor del oro. ¿M? Entonces, esto tenemos que tener cuidado porque el Señor obra de esta manera, el Señor obra de esta manera. Y bueno, el mensaje sigue, pero para ir terminando, para que no se haga demasiado largo, vamos a ir a Primera de Corintios 3:11. Primera de Corintios 3:11. Creo que los puntos están quedando claros, ¿no? Porque Pablo le está enseñando a Timoteo que es para discernir, para discernir. Ah, y quiero que este sí, este versículo sí es muy importante, este sí lo tenemos que leer. Juan, este sí no lo quiero dejar pasar porque es sumamente importante. Juan 8:34. Miren lo que dice. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y escucha este versículo porque para mí es tremendo. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. ¿Qué le estaba diciendo Pablo a Timoteo? Que en una casa grande hay utensilios de oro, de plata, de madera y de barro. ¿M? Y madera y barro representan a los esclavos, a los que creyendo que están sirviendo a Dios, tienen la personalidad del diablo, creyendo que son trigo, realmente son cizaña. Entonces acá el Señor está diciendo, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Y cómo el Hijo nos liberta a nosotros? Y con las semillas que nos quiere sembrar para que nosotros vayamos adquiriendo la personalidad de Él. Cada palabra que se nos revela y nos está sacando de una esclavitud. Pero si nosotros no pasamos tiempo con Dios para que la palabra no sea solamente intelectual y se guarde en el corazón, es imposible salir de la esclavitud. Es imposible. En el momento de la prueba, se va a fallar. En el momento de la prueba, no lo van a poder superar, porque lo que no se sembró no lo puede esperar cosechar. Si yo no sembré la semilla para que salga el naranjo, y no voy a poder esperar comer naranja, imposible. Por eso mi preocupación con todos aquellos que creen en el rapto, y no están preparando a la gente para que tenga las semillas que necesita para resistir todas las pruebas que van a tener que van a tener que superar, porque van a venir tiempos tremendos. El Apocalipsis, la gente dice, no, el Apocalipsis no es para poner temor. No, a ver, escúchame, no nos vamos a engañar cuando el Apocalipsis habla de que vienen langostas, que van a estar 5 meses atormentando a la gente y si van a querer morir no pueden. A mí no me digas que, a ver, no, tenemos que prestar atención. Claro que el Apocalipsis lo que me habla a mí es de la victoria del Señor Jesucristo. El Apocalipsis lo que me habla a mí es de que voy a vivir la eternidad con mi Padre Celestial, punto. Pero el Apocalipsis me dice que tengo que superar, que tengo que soportar, que tengo que resistir, que tengo que tener la palabra en mi corazón
corazón. Entonces, no es para tomarlo en vano y no, o sea, claro, claro que para aquel que tiene la presencia de Dios, nada te atemoriza, porque tenés a Dios adentro tuyo. Por eso el Señor es el que nos va a salvar de la hora de la prueba. La prueba que viene sobre el mundo entero, ¿quiénes las van a poder superar? Y los que dejaron que Jesucristo les tomara el control del corazón. Entonces, Jesucristo sí, no tiene ningún temor, pero, a ver, esas cosas van a pasar, esas cosas van a suceder. Apocalipsis dice, a ver, vamos a estar delante del trono blanco dando explicaciones de nuestra vida, segundo por segundo. ¿Cómo no hay? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Dios. Tenemos que mirar estas cosas con temor y con temblor. No es para tomar la risita del Apocalipsis. Ah, no, no, hay que tomarlo seriamente, porque de ese libro determina la salvación de muchos de los que estamos viviendo ahora. Entonces tenemos que tener cuidado con las cosas, cómo se interpretan, porque acá dice que el esclavo no queda en la casa, el esclavo no queda en la casa. Y bueno, y después dice, Primera de Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Entonces, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Cuál es el fundamento? El fundamento es la ley. La ley es la personalidad de Dios. Ese es el fundamento. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? La ley meterla en el corazón. Yo no he venido para abrogar la ley y los profetas. Yo he venido para que se cumplan. Volvemos a lo mismo. Una vez que el Espíritu Santo vino a nuestras vidas, nosotros tenemos que vivir por la gracia, por la transformación interna. Nosotros no vivimos por influencia como vivieron en el Antiguo Testamento. Nosotros tenemos que vivir por revelación. Eso significa trasladé la ley y la hice parte de mi vida. Eso significa Jesucristo tomó el control de mi corazón con su Padre y Él obra a través de mí. Cada obra que yo hago, la hago porque Jesucristo me indicó hacerla. Como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces no hay otro fundamento. El fundamento es la ley. El fundamento es tener la personalidad de Jesucristo. Y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata y piedras preciosas. Los que hacen obras de piedras preciosas también van a estar en la Nueva Jerusalén. Todo el muro, que rodea la Nueva Jerusalén está hecho de piedra preciosa. La ciudad es completamente de oro. Madera, heno y hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta. Y acá otro tema que ya le hemos hablado y que tenemos que tener cuidado, ¿no? La obra de cada uno. ¿Qué quiere decir esto? Usted no se va a salvar por la palabra que tiene su pastor. Usted no se va a salvar por la palabra que tiene su pastor. Por eso tener 15 años dentro de la iglesia y pedirle al pastor que lo ministre por un dolor de cabeza, un dolor de barriga, es un peligro. Es un peligro porque significa que usted todavía no tiene a Cristo en su corazón. La obra de cada uno. Vuelvo a repetir, el pastor te puede ayudar a arrepentirte, te puede sanar, te puede liberar. El pastor puede hacer muchas cosas en favor de tu vida. Lo que no puede hacer el pastor es cambiarte el corazón. Esa es tu responsabilidad. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Esa es tu responsabilidad. Por eso el mismo Josué, viendo todo lo que hizo Moisés, porque era el mentor de Josué, Moisés, viendo todo lo que hizo, el Señor que le dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Si tú quieres hacer lo que Moisés hizo, tú tenés que meter adentro lo que Moisés metió. Entonces, usted no se puede confiar por lo que le escuchó al pastor. Usted tiene que tratar de convencerse de alguna manera de que lo tiene adentro. Por eso vuelvo a repetir, David era muy inteligente. Señor, prueba mi corazón, prueba mis pensamientos. Yo quiero ser probado ahora. Ay, no, si le pido a Dios que me pruebe, me va a probar. Si le pido a Dios paciencia, me va... No, hay que pedirle y darse cuenta si realmente lo tenemos o no ahora, que todavía nos podemos arrepentirnos si fallamos. No sea que te pase lo de Pedro, creyendo que se iba a morir por Cristo, después le falló la fe, aun cuando lo amaba. Por eso es tan sorprendente lo de Pedro. Aun cuando le amaba, le falló la fe en el momento
que se llevaron al Señor Jesús, hasta maldijo. Entonces tenemos que tener cuidado, no es para jugar. El Evangelio es cosa seria. El Evangelio se trata de una eternidad, en el cielo o en el infierno, ¿eh? No hay término medio. Entonces la obra de cada uno será manifiesta. ¿Y cómo va a ser probada la obra? Y a través del fuego de las pruebas, a través del fuego de la prueba. ¿Y qué va a probar el fuego de la prueba? La revelación que tenés de Dios en el corazón. Por eso se llama la revelación de Jesucristo el Apocalipsis, la revelación del Hijo de Dios. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el oro y la plata cuando pasan por el fuego? Y cada vez se van hermoseando más, cada vez van adquiriendo más valor. ¿Qué pasa con la hojarasca y con la madera cuando pasa por el fuego? Se vuelve cenizas, desaparece, desaparece. Y acá en Uruguay, bueno, todos saben que de Uruguay se come mucho asado, igual que en Argentina, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa cuando uno come un asado? ¿Eh? El dueño, se alimenta de la carne que hizo en el asador, pero la leña que se utilizó termina siendo ceniza, termina desapareciendo. Y esto es lo mismo, ¿eh? El Señor, ¿qué hace con cada obra buena que hacemos nosotros? Se alimenta. Por eso dice frío o caliente, porque al tibio lo voy a vomitar de mi boca. ¿M? Entonces el Señor se alimenta de nuestras buenas obras. Por eso el Señor, ¿qué pasó con la higuera? Que hizo que se secara, porque fue a buscar fruto y no tenía. Entonces el Señor se alimenta. ¿M? Entonces muchas veces el Señor se alimenta, en función de la mala obra que hacen los otros, que son como madera. Ellos terminan como ceniza, como Judas, pero Jesucristo termina sentado en el trono de la gloria. Así que tenemos que tener mucho cuidado, ¿eh? Y el orfebre es el que trabaja sobre los metales. ¿M? Y cuando el orfebre sabe que el metal está en el momento justo, cuando trabajando y no sacando los ojos de ese metal, él se ve reflejado. ¿M? Y eso es lo que debemos hacer cada uno de nosotros, ¿eh? Tratar de que el Señor se pueda reflejar en nuestras vidas, que como hizo Jesús, cuando le dijeron, muéstranos al Padre. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido. Me has visto a mí, lo has visto al Padre. Ojalá que podamos ser como esa plata, ojalá que podamos ser como el oro, ¿m? Y podamos ser constructores de la Nueva Jerusalén. Pero la plata es algo extraordinario, el oro es maravilloso, pero ojalá que el Padre se pueda ver reflejado en cada una de nuestras vidas y mucho más en este tiempo tan difícil que ahora vamos a tener que vivir. ¿M? Este es un momento para destacarnos más que nunca, porque mientras la gente entre en terror, nosotros tenemos que mantener la confianza en nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro escudo, Él es nuestro castillo, Él es nuestra fuerza, Él es nuestra ayuda en nuestra tribulación. Así que hermanos, muchas gracias por escucharme una vez más. Con esto quiero que usted entienda lo importante que es la meditación. Pare, ponga un freno en su vida y dese el tiempo, aunque sea de meditar en un versículo. Versículo a versículo, usted puede crecer de una forma extraordinaria. De a gotitas se llena un vaso. Amén, hermanos. Dios te bendiga. Gracias por esta noche. Vamos a orar por esta palabra y vamos a orar para bendecir a Venezuela. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este momento que estamos en tu presencia, por esta palabra bendita, Padre, que nos ayuda a crecer, a desarrollarnos, a despertar cosas que todavía están dormidas, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, yo te pido por cada pastor, pastora, líder, diácono, diaconisa, anciana, anciana, miembro que esté escuchando este mensaje, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, que se le pueda revelar en el corazón, que se le pueda revelar en el corazón la importancia, Padre, de asimilar cada buena semilla que tú nos quieres dar día a día, Padre, para que nuestro crecimiento espiritual favorezca la obra de tu Padre y Él se pueda sentir feliz sentado en ese trono, Padre. Sobre todas las cosas, Padre, ayúdanos a sembrar la semilla del amor. Padre, queremos tener ese amor inalterable porque tu palabra, Padre, dice que es sobre todas las cosas y es el vínculo perfecto. Señor, en el nombre de Jesucristo, Padre, bendigo el entendimiento, los corazones de tus hijos, Padre. Ábrenos, Padre, cada día más el entendimiento, Padre. Necesitamos
necesitamos tu socorro, tu auxilio, tu ayuda, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos a tener fundamentos firmes, Padre. Arranca todo pedregal, arranca todo espino de nuestra vida, todo aquello que quiere impedir, Padre, que la semilla tenga profundidad de raíz, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, Padre, que podamos ser instrumentos útiles en este tiempo que tanto necesita, Señor, una iglesia fuerte, una iglesia sin mancha y sin arruga, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, seguimos intercediendo por Venezuela. Señor, que legiones de ángeles se muevan en todo Venezuela, Padre, sacudiendo, barriendo, limpiando. Padre, en el nombre de Jesús, ordenamos en el nombre de Jesús que enmudezca, Padre, que enmudezca, que calle, Padre, todo espíritu de las tinieblas sobre Venezuela. En el nombre de Jesús, Padre, ordenamos calla, enmudece en el nombre de Jesús. Sobre Venezuela te ordeno, espíritu de las tinieblas. En el nombre de Jesús, Padre, tus ángeles estén arrojando al abismo, Padre, todo ángel rebelde, todo ángel caído, Padre, toda obra de la serpiente, del diablo, de Satanás, del dragón, Padre, en el nombre de Jesús. Oh, Padre, trae libertad, 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 libertad para Venezuela, Padre. Rompe las cadenas, los lazos, derriba todo yugo de esclavitud, Padre. Corta toda maldición sobre Venezuela, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, bendecimos a Venezuela, bendecimos su presidente, bendecimos su gabinete, bendecimos el gobierno, Padre. Los entregamos en tus manos, Padre, para que tú hagas la obra con cada uno de ellos, Padre, y seas tú tomando la decisión correspondiente a cada uno de la respuesta que te den de su corazón, Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Padre, por mis hermanos. Los bendigo, los bendigo, los bendigo, Padre. Te pido que les des buen descanso en esta noche, Padre, en el nombre de Jesús. Si alguno, Padre, estaba con algún malestar en su cuerpo, ordeno ahora, Padre, que reciba sanidad. En el nombre de Jesús, recibe sanidad. Espíritu inmundo, suelta, suelta, suelta la vida de los hijos de Dios, demonio. Fuera, 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 fuera en el nombre de Jesús. Llévate toda enfermedad, demonio, toda tristeza, amargura, espíritu de muerte, fuera en el nombre de Jesús. Padre, bendigo, bendigo, bendigo al pueblo venezolano en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Gracias por este momento de estar junto a ustedes. Que tengan un buen descanso. Buenas noches. Amén. Aleluya. La gloria del Señor. Amén. Seguimos bendiciendo su vida, Pastor Eliseo. Amén. Aleluya. Algún hermano, aleluya, alabado sea Dios. Aleluya. Que quiera aportarle la palabra, bendecir la vida del Pastor Eliseo, puede abrir su micrófono. Amén.